Hola, ¿cómo están? De vuelta con Crímenes de Córdoba. En esta ocasión tenemos que contarles que la palabra crimen no está usada en el más estricto sentido. Crímenes en sentido genérico lo vamos a usar. No hay muertes, no hay asesinato en este capítulo de hoy, porque vamos a referirnos a algo que pasó en el 2012 en el Hospital de Niños, en donde una madre asfixiaba a su hija, a su bebita de 2 meses. ¿Por qué lo hacía? Bueno, tal vez debamos contarles que hay un síndrome que se llama Münchhausen por poder. O sea, aquella patología o el desorden de la conducta, de la personalidad, que la persona trata de llamar la atención con síntomas o creándose enfermedades, pero en este caso, haciéndole creer al sistema sanitario que las enfermedades las tiene su hija. Esto es lo que pasó en el Hospital de Niños en 2012. Para llamar la atención, para levantar la estima, una persona lleva a su hijo o a su hija a distintos lugares del sistema sanitario para tratar de llamar la atención, mejorar su estima. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Vamos a tratar de explicarlos en este primer informe de Crímenes de Córdoba. La noticia sacudió a Córdoba el lunes 17 de diciembre de 2012. Una mujer había sido detenida ese fin de semana luego de ser filmada mientras intentaba asfixiar a su hija de 2 años que estaba internada en el Hospital de Niños. Parecía ser una película de terror. Un médico captó imágenes de la mujer mientras asfixiaba a su hija. De inmediato se presentó en la justicia. La fiscal de violencia familiar del segundo turno, Bettina Croppi, tomó rápida intervención en el caso. En sus palabras hay un dato clave: el aparato que captó las imágenes de la detenida en pleno acto homicida. La cámara que supuestamente estaba en la habitación de la niña es una cámara que estaba conectada a un aparato, a un electroencefalograma. Era a los efectos de realizar un estudio médico. Cuando entrecruzaron información, la justicia y los profesionales del Hospital de Niños quedaron choqueados. La historia clínica de la niña determinaba que había nacido el 8 de agosto de 2010 como una beba sana. No obstante, tenía recurrentes ingresos al Hospital de Niños en el cual su madre, Ximena Ceballos, había captado las miradas ajenas mostrándose como una madre dedicada plenamente a su hija. El 20 de mayo de 2012 la pequeña tuvo un paro cardiorrespiratorio que le dejó daños irreversibles. En agosto, pese a tener colocado un marcapasos, sufrió su segundo paro y en septiembre el tercero. Todo parecía ser muy extraño. De todos modos, en los estudios no aparecían motivos aparentes para esas afecciones. Desde el mes de vida, la menor había tenido episodios de pérdida súbita de conocimiento por falta de oxígeno y pausas respiratorias, entre otros cuadros. A fines de 2012 encontrarían la clave. Preocupada por la situación, la médica neuróloga que trataba a la niña se contactó con un profesional de otro sanatorio, quien se ofreció a llevar al Hospital de Niños un aparato de video electroencefalograma. Lo instalaron poco después del mediodía del 13 de diciembre. Al día siguiente, el médico observó irregularidades en los resultados y fue a buscar precisiones en el video. Allí vio las escenas del horror. La madre, que había preguntado una y otra vez los horarios en que se registraban las imágenes y a quien se le habían dado datos inexactos, apagó la luz de la habitación a las 19:55, pero el aparato siguió grabando a través de una cámara infrarroja. En el video se observaba que entre la tarde del 13 y la madrugada del 14 de diciembre, Ximena Ceballos había intentado asfixiar en 3 ocasiones a su hija. Le había obstruido la nariz, la boca y el orificio de la traqueotomía. En las 3 ocasiones, cuando aparecían los médicos, aparentaba auxiliar a su hija. Cuesta creer ver estas imágenes y unir la imagen de una madre
con su hija en una situación de tal agresión. Tuvimos la precaución nosotros de no mostrar el video porque estos movimientos de la víctima lamentablemente no son muy agradables. Queríamos llevarle lo que pasó para tener una real dimensión de esta tragedia familiar. Tuvimos la ocasión también de entrevistar a quien peritó a la victimaria, el psicólogo oficial, el forense, Gustavo Marconi, quien nos define cómo es este síndrome o trastorno facticio por poder. Gustavo Marconi, ¿nos puede comentar de qué se trata? Tiene un aspecto de ficticio en el sentido de que hay una falsificación de síntomas y signos que hace la madre sobre el cuerpo del niño cuando lo reporta frente al sistema sanitario, cuando lo lleva a un hospital, cuando lo lleva ante el médico, para que sea evaluado. Falsifica los datos de los signos y síntomas, e inclusive también en algunos casos induce lesiones o enfermedades. Es decir, que fabrica síntomas y signos, y fabrica lesiones, y fabrica enfermedades. Por eso es lo facticio. Entonces, están los dos conceptos, que es lo ficticio y lo facticio, pero queda totalmente contenido como trastorno facticio por poder, porque es una persona que en un lugar asimétrico aprovecha ese lugar de poder para tomar el cuerpo del niño como un síntoma. El sentido ganancial de esto, a diferencia del otro tipo de maltrato, es que estas personas carentes y perturbadas en la autoestima, en su necesidad de ser atendidas, en su necesidad de ser cuidadas, encuentran con todo ese montaje dramático una fuerte contención de la institución. Porque a veces llegan con sus hijos en estados de crisis, fabricados por ellos, ¿no? Entonces son contenidas emocionalmente por el entorno del sector de enfermería, de los médicos, de la guardia, de otras madres que están también allí con sus hijos internados. Entonces, el sentido es un reforzamiento de su identidad como una madre abnegada, una madre que se entrega, digamos, al cuidado de su hijo de una manera especial, que no es ni un trastorno psicótico, no se tiene que dar que haya un trastorno delirante, o sea que descarta las patologías mentales graves. Todas estas proyecciones que permitió explorar la personalidad en su profundidad, permitió que pudiera quedar claramente, digamos, expresado que no estábamos frente a un cuadro de patología mental grave, sino que estamos frente a un trastorno de personalidad. O sea, entonces, que no es una persona psicótica, es una persona neurótica que puede ser imputable, esa es mi pregunta. Exactamente, al no ser, digamos, porque eso es lo que hace que encuadre en el algoritmo lógico y del diagnóstico diferencial, por el cual no entraría como una alteración morbosa, sino que sería un trastorno de personalidad en donde la persona, las graves dificultades que tiene, generalmente, no hablo únicamente de la persona peritada, pero generalmente lo que tienen son graves dificultades en su conformación de su personalidad. No son psicóticos, tienen conciencia de sus actos, dirigen sus actos y es un trastorno de personalidad, por eso son imputables. Luego de la pausa vamos a analizar el tema o este caso con quien investigó esta primera denuncia la doctora fiscal Bettina Croppi. Después de esta primera pausa. Y la justicia estaba ausente hasta este momento en que un médico descubre, viendo la cámara de un electroencefalograma monitoreado para saber qué pasaba cuando esta bebé tenía convulsiones, otras cosas, le pusieron una cámara para tratar de ver qué sucedía. El médico inmediatamente, cuando vio las imágenes que ustedes apreciaron en el bloque anterior, fue a la justicia. Y quien tomó esa denuncia fue la fiscal de segundo turno de violencia familiar, Bettina Croppi, que hoy está con nosotros. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Bien?
¿Qué recuerda de ese primer momento, cuando usted recibe esta noticia, ve las imágenes y se encuentra con semejante cuadro? Fue la verdad que un caso muy duro que nos tocó investigar en la Fiscalía. En general, la Fiscalía trae casos con conflictos muy graves, conflictos personales y familiares muy graves, pero este conflicto que involucraba a una menor tan vulnerable y tan pequeña, y la agresora era justo su madre, realmente fue muy choqueante. De ese día particularmente tengo muy presente la situación. La causa se inició por la denuncia efectivamente realizada en la Fiscalía por el médico, este profesional que instaló este equipo de electroencefalograma, a la vez videofilmación, que lo hizo a los efectos médicos, no lo hizo con ningún otro fin que no fuera investigar por la razón y la etiología. ¿Jamás esperaron que iban a encontrarse con eso? Yo no diría que jamás se lo esperaba. Los médicos que la habían tratado a Alma hasta ese momento en el hospital no se lo imaginaron jamás, dado, conocían personalmente a la imputada, a la mamá en ese momento, y no se imaginaron que ella fuera capaz. Cuando se hizo la interconsulta de estos profesionales, de la neuróloga del Hospital de Niños, Valeria Faustinelli, exactamente, que fue la que la trató desde un comienzo, consultó con este profesional, y el profesional, sin conocer personalmente a las partes, advirtió una posibilidad de que esto hubiera, que existiera este síndrome. Fue por eso que, si bien era necesario este estudio médico, a los fines médicos, le advirtió a la neuróloga del Hospital Infantil que no le especificara a la mamá cuánto tiempo filmaba esta cámara, o que específicamente le dijera que filmaba menos tiempo del que en realidad iban a filmar. Ellos pensaron en filmar durante 24 horas, pero a la mamá le dijeron que la cámara filmaba mucho menos horas. No recuerdo, pero posiblemente habrán sido unas 6 o 7 horas, e incluso habían programado el aparato para que dejara de efectuar una señal puntual en determinado momento, a los efectos de engañar a quien estuviera observando, de que ya no filmaba más. O sea, había una levísima sospecha de que algo podía estar sucediendo con la mamá ese día. Y efectivamente así fue. Al otro día, cuando se sacó la información de este aparato y la leyó el médico, tal cual lo adelantaran recién, primero observó algunas anomalías en el electroencefalograma, y fue puntualmente al momento en que se vio la anomalía. O sea, la anomalía era en determinado minuto de la filmación, y fue a ese minuto de la filmación y se encontró con esta tremendeza. ¿Y cómo fue la conducta de la imputada frente a la justicia cuando la imputan? ¿Qué tipo de actitud asumió? ¿Evadió, negó en ese momento? En un primer momento, mientras estuvo la investigación en la Fiscalía, siempre negó el hecho y nunca declaró. O sea, negó el hecho y se abstuvo de declarar, que es una facultad legal que tienen los imputados. Luego sé que durante el curso del plenario, cuando fue a juicio, confesó haber cometido el hecho. De las pericias que se realizaron 3 pericias en la persona de ella, y sí se notó que informaron todos los peritos que la analizaron que era muy llamativo su falta de empatía con la situación, o sea, su falta de angustia, de tristeza, de arrepentimiento con el relato de lo que había sucedido. ¿No estaba identificada con el dolor de su hija, con la tragedia que estaba viviendo? No, en absoluto. Para nada. En absoluto. No. ¿Y qué se puede hacer con estas personas que, en principio, uno puede decir, está mal psíquicamente, tiene un problema psiquiátrico? ¿La justicia los puede abordar imputándolos? Bueno, en este caso ha sido peritada por los peritos especialistas. Seguro. Que nos han dicho que es una persona imputable, que comprende. Créanme que el desafío más grande de esta causa fue, nosotros investigamos los hechos a partir de esta filmación, y investigamos desde el final para atrás, digamos, desde esta filmación para atrás, y pudimos identificar diferentes ataques a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de los casi 2 años y medio de vida de Alma. Y el desafío más grande fue convencernos nosotros
y explicar y convencer la motivación del accionar esta imputada, porque nos resulta hasta muy difícil, hasta antinatural que una madre ataque así a su hijo, sobre todo porque es una madre, porque nosotros tenemos en la justicia millones de varones que abusan de sus hijos. Y nadie se pregunta, ¿será imputable? O por lo menos no se lo pregunta con tanta fuerza, digamos, como con esto, que una madre ataque así a su hija. Sí. Lo primero que nos surge es, está mal de la cabeza. Sí, pero tienen conciencia de lo que están haciendo. Exactamente, porque lo que nos ha enseñado la ciencia, lo que nos enseñó los peritos a lo largo de toda esta causa, es que tener un problema de personalidad no significa ser inimputable. Doctora, gracias por su colaboración, muy amable. Y vamos a volver al Hospital de Niños, donde a raíz de esto comenzaron a tomarse algunas conductas para tratar de prevenir. Se creó un comité de maltrato cuya titular, cuya coordinadora hoy es Alicia Samarvide. Ella nos va a contar qué es lo que se ha hecho a partir de todo esto. Bien, el equipo cuenta desde varios años ya con un protocolo de intervención para situaciones de violencia infantil en todas las modalidades, ¿sí? Y ese protocolo está aprobado a nivel institucional, está dentro de las pautas hospitalarias de cómo intervenir. El protocolo está formado por el área médica, el área de trabajo social y el área de psicología. Se trabaja interdisciplinariamente la problemática del maltrato infantil. Obviamente en coordinación con los distintos organismos legales y administrativos de la provincia de Córdoba. Perfecto. Alicia, siendo el caso particular de este caso, que calculo que has tenido conocimiento, ¿cómo impactó, qué recordás vos de este caso y cómo impactó en la comunidad del hospital? Bueno, en realidad nosotros siempre que planteamos lo hablamos en general a las situaciones de violencia infantil y esta modalidad, el síndrome de porpoderes, impactó porque, bueno, en realidad es una modalidad no de las más habituales de maltrato infantil que se puede ver en el ámbito de la salud. Entonces, bueno, realmente interrogó a todo el equipo respecto a cómo poder intervenir frente a estas situaciones con la modalidad del síndrome de Munchausen o síndrome de porpoderes que se llama, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una modalidad de maltrato infantil específicamente dentro del ámbito sanitario, de los hospitales, de las clínicas. Entonces, por eso es específicamente en el área de salud donde, bueno, uno lo tiene que pensar como un diagnóstico diferencial al momento de asistir a los niños y niñas, ¿no? Bien. ¿Y cómo se han encontrado con casos particulares de esto? ¿Qué tipo de tratamiento le han dado? ¿Cómo nos podrías describir cómo es la conducta de estas personas que llegan a los hospitales con este síndrome? Bueno, en general son personas que pertenecen a sectores sociales con un cierto nivel educativo, social y económico. No siempre son integrantes del área de salud, como dice la bibliografía, hay de diferentes niveles de instrucción y en general los niños presentan específicamente diagnósticos que se llaman enfermedades raras, no poco frecuentes, digamos. Entonces, bueno, eso es una de los primeros signos de interviene. Otra de las características son cuyos familiares los hacen consultar en distintas instituciones, ¿no? Generalmente hay tres a dos instituciones interviniendo sobre el estado de salud del mismo niño. O sea que son personas que deambulan por varios hospitales simulando que van a ese solo nomás. Sí. O sea, deambulan tanto en el ámbito de lo privado como en el ámbito público, ¿no? O sea, en los dos sectores ellos van de una institución a otra buscando diferentes tipos de estudios para, digamos, someterlo al niño a esas prácticas encarnizadas, digamos, en algunos puntos, para lograr el objetivo de que el niño tenga una enfermedad determinada, ¿no? Esto es el síndrome de porpoderes. Con una cuestión ganancial para los padres, digamos. Sí, porque es una satisfacción de ellos a nivel psicológico el hecho de poder que el niño
reciba cada vez más tratamientos, más estudios, más cuestiones invasivas en su cuerpo, ¿no? Bueno, Alicia, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido muy amable. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias. Y ahora vamos a ver, luego de esta presentación y este análisis del caso, qué hizo la justicia finalmente, cómo termina su papel la justicia con el juicio, con el debate oral en el cual la victimaria es condenada. Veamos qué pasó. En mayo de 2015, la Cámara Séptima del Crimen se expidió y determinó que Ximena Ceballos trató de causarle la muerte a su hija con maniobras de asfixia reiteradas y prolongadas. Todo esto le causó a la niña repetidas crisis de cianosis, apneas, bradicardias, pérdidas de conciencia, paros respiratorios y paro cardiorrespiratorios, provocando tratamientos médicos e intervenciones quirúrgicas innecesarias. Se estableció además que no logró su cometido homicida debido a la intervención del personal médico que, en cada ocasión, brindó la asistencia médica oportuna y pudo salvar la vida de la menor. Sin embargo, las secuelas fueron graves y permanentes. La mujer admitió en el debate los hechos y los resultados de las pericias determinaron que posee una personalidad narcisista, rasgos psicopáticos y tendencia a manejar el ambiente de acuerdo a sus necesidades. En tal sentido, utilizó el cuerpo de su hija para descargar impulsos agresivos y sádicos y emociones negativas como modo egoísta de regular su autoestima. La Cámara la encontró culpable de homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa y le impuso una pena de 15 años de prisión. En tal sentido, las palabras del fiscal Marcelo Altamirano marcan con precisión los puntos salientes de la sentencia. Es un caso que esperemos que no se reitere porque es la cúspide del maltrato infantil. Las lesiones que dejó en la niña son irreversibles y bueno, y es el máximo de la pena posible para un caso como este. Y bueno, el gusto amargo que uno le queda es que una niña va a estar de por vida asistida por una tercera persona, que no hay ningún atenuante para la conducta que desplegó la acusada durante 2 años. Por más que tuvo una infancia difícil, por más que uno tenga problemas familiares, no puede descargar todos esos problemas en una niña indefensa como lo hizo. No, ella tiene un trastorno de personalidad que hace que comprenda perfectamente lo que hace y dirige. Y es más, es muy manipuladora, tan es así que en el hospital todos la consideraban una madre ejemplar. Dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Se muestran como una persona altamente buena y en realidad son malas, como ha determinado la pericia. La cúspide del maltrato infantil, dijo el fiscal de Cámara Marcelo Altamirano. También dijo que va a necesitar de por vida la asistencia de otra persona. Nosotros rogábamos que se hubiera equivocado. Esta mañana yo estuve en la casa de la gente que la está cuidando, familiares de la víctima y la victimaria, y lamentablemente todo sigue igual, no tiene ningún tipo de movimiento. Va a una escuela de Unquillo para hacerle algún tipo de estimulación que le haría bastante bien dentro de todo, pero bueno, es una chica que ha quedado postrada en su vida, no puede moverse, no puede hacer nada. En el programa de hoy hemos tratado de brindarles elementos de cómo se mueve la justicia, entiendo que de muy buena manera, qué hace el sistema sanitario para prevenir estos hechos y esperemos haber contribuido para que estas cosas no sucedan más. Nos despedimos de Crímenes de Córdoba, gracias por acompañarnos.